Hola, soy Aníbal Santoro Hola, soy Claudia Ben, y esto es otro programa más de Aníbal y Claudia contigo. contigo como siempre, para poder cambiar la perspectiva y ver si hay alguna vida para ver, disfrutar, compartir y celebrar fuera de las limitaciones de la caja que nos muestran. Y pensando en eso, recuerden que toda la programación de diciembre ha sido tendiente a ver cómo superábamos las limitaciones que la pandemia nos imponía para rescatarnos y llegar a este momento donde distintos credos, distintas formas de pensar o de ver la vida, llegaban a un punto de cierre de un ciclo para prepararse para abrir lo que sigue. Y así es que se nos ocurrió, ¿de qué vamos a hablar hoy, Y hoy Claudia? queremos hablar sobre el espíritu de celebrar. En estas fechas, estos tiempos que para unos celebramos Navidad, otros celebran Hanukkah, otros Kwanzaa Kwanzaa, o, cada o uno cualquier otro. celebra, pero es una época muy importante para todos, porque no para todos es una época de mucha alegría y mucha felicidad, sino también hay muchos duelos, hay mucha gente que ha perdido a sus seres queridos, hay mucha gente que tiene a seres queridos en los hospitales o que están enfermos, hay otros que están con miedo. Es una época que no es fácil para, para nadie, Para mucha de gente, alguna claro que no. manera. Y Entonces, el tema aquí es, ¿qué significa esta época para cada uno de nosotros? Entonces, quiero Y compartir, quiero decirles, estamos contigo, por favor, compártenos lo que sí, pienses, nosotros estamos leyendo acá lo tus que comentarios opinas. en esta señal que genera y es la que nos permite estar al aire con ustedes, AM 1220 de Central Florida, los miércoles de 11 AM a 12 PM, gracias a Noticias Generación News. Entonces, Ya, gracias a cada uno de ustedes que nos escucha también. por supuesto, los que ya nos escuchan y nos buscan y los que nos van a descubrir, si superamos las limitaciones que la realidad parece empecinarse en querer imponernos. Y, pero, a ver, recibo una viñeta, un dibujito, una caricatura ayer donde la Navidad o la fiesta que sea, ¿cómo es? Happy Holidays. Ok, entonces vamos a pensar en las fiestas decembrinas, en las fiestas del cierre de año, e incluimos a todos. Y era un pavo al centro de la mesa y los comensales eran simplemente pantallas en una videoconferencia. Y alguno puede llegar a decir, pero eso no es celebrar. Y entonces se nos ocurrió, ¿qué significa celebrar? Porque si celebrar simplemente es tener la oportunidad de ir a comprar el pavo más grande que hay o rellenar un cáliz y compartirlo como en Kwanzaa, O seguir las tradiciones como lo hemos seguido todos los años y darnos entonces, cuenta de que no lo podemos hacer igual que todos los otros años. entonces puedo pensar, no es un absoluto, recuerden que está mi verdad, tu verdad y la verdad, no es un absoluto, podemos llegar a pensar que no estamos celebrando, estamos repitiendo. Y cuando una tradición se repite sin sentido o sin significado, es solo un evento. Ni un protocolo. Pero en este año de tantas muertes, de tantas amenazas, en donde pareciera que cuando llega, ¿cómo es que se dice? Una inyección que podría llegar a blindarte un poquitito para poder aspirar a un poco más de vida. Cuando pasa todo esto, necesita la tradición ceder paso a un nuevo significado.
Y tanto en el credo cristiano católico, donde se celebra el nacimiento de un ser que trajo un mensaje diferente, un reinado de amor en contra del reinado del poder y la política, donde abrió las puertas a un nuevo reino, o donde se hace en Hanukkah una reconsagración de un templo que había sido profanado, o un recuerdo de comunión del pueblo africano, americano, en Kwanzaa. Entonces, a ver, volvamos al origen. Esa gente quiso celebrar un nacimiento o un renacer de la humanidad, de lo posible, como grupo, como tribu o como esperanza. Porque ese pueblo, perdón, Elizabeth Díaz, hola, bendiciones Aníbal y Claudia, es bonito celebrar las Navidades y Hanukkah. Yo celebro las Navidades, pero mi hija y mi yerno celebran Hanukkah. Y a la vez es muy triste. Yo perdí a mis 3 tíos en esta pandemia Mm, y estas fiestas ya no estarán con nosotros. Elizabeth, te, te acompañamos. sí, Te como acompañamos en lo acabamos que de es este hacer, sentir. En esta familia también hubo pérdida. Hace 2 días, gente conocida querida. de décadas eh, nos comenta que hubo pérdida, un esposo que fallece después de más de un mes y medio grave en el hospital por esta enfermedad. Entonces, lo primero que nada, Elizabeth, tú tienes tu sentir. Lo único que quisiera es decirte que siguen estando contigo. Estos seres, estas fiestas, estos seres queridos, siguen estando contigo, tan solo porque hoy tú los hiciste presente en este saludo a nosotros, unos Ujú. desconocidos. Así que celebremos un cierre de ciclo con la esperanza de un inicio de ciclo y una gratitud a aquellos seres que nos acompañaron en este camino de la vida y que se merecen en esta situación donde no vamos a poder darle quizás el abrazo, pero los seguimos abrazando al traerlos en el recuerdo. Sí, porque hay muchas formas de abrazar. Eso es. Entonces, Elizabeth, gracias por tu saludo. Ujú. Trilifan 7, saludos también a ti, está muy bien. No comprendo bien todos los simbolitos, que es un saludo y una mujer, pareciera. Bueno, y volvamos. Estabas hablando del nacimiento, ¿no? Entonces, lo que se celebra es el nacimiento de la oportunidad de la vida. Y la vida y la muerte van de la mano. Y hay un dicho que ya lo habíamos citado alguna vez que dice que la muerte sucede una sola vez y la vida es algo que nos pasa todos los días. Y también esta pandemia, estas enfermedades, porque parece que hay más de estos virus mutando, nos recuerdan que estamos vivos, pero no poseemos la vida, porque de un segundo al otro se acaba. Y eso nos lleva a darnos cuenta de qué es verdaderamente, una vez más, qué es verdaderamente lo importante, ¿no? O sea, otra vez el tema de la gratitud, ¿no? Porque si pensamos en todas las pérdidas que hemos tenido, Gracias a Elizabeth, ti, gracias a Elizabeth. ti, Elizabeth. Entonces pensamos en todas estas pérdidas, que estas pérdidas también hayan sido una invitación a recordarnos que estamos vivos. Ay, Ray nos va a cobrar copyright porque es la frase de él de siempre. Estamos Estamos vivos. vivos, estamos vivos, se nos olvida. Yo, uno de los grandes aprendizajes que he tenido este año es, yo hasta ahorita decía, es que hay mucha vida para hacer cosas. Y estaba dando por hecho de la vida que estoy teniendo, no había como reparado en la gratitud, en descubrir que cada día es una fiesta, es un regalo.
Entonces, poder volver a nacer cada día con esta gratitud, con este amor, con los que sí están dando las gracias a aquellos que se han ido y que con esta pérdida también nos han dado mucho, ¿sabes? Es un poco lo que Oh, sí. decíamos la vez pasada de que nos enseñó tanto Odín Dupeirón, que nos enseñó a, sí, todos vamos a morir, es real, todos. Estamos, no sabemos, simplemente se nos han adelantado Y hay que volverse consciente de que estamos vivos. y de qué quiero hacer cada día para construir la posibilidad de un nuevo día e ir sumando para construir un camino que al final se va a llamar y vivió. Entonces, la idea no es devorarse la vida, la idea es construir un camino que no existe. Los caminos son personales, son jornadas personales. Hay un territorio llamado vida y el camino se va a llamar vivió o no vivió. Entonces hay que ver, hay que reenfocar. Siempre los coaches buscamos formas de cambiar el ángulo de observación, la perspectiva, porque cuando nos empecinamos en seguir un rumbo para hacer camino, nos chocamos con cosas que no sabíamos. Uno no sabe a dónde va a llegar en este construir vida cada día, pero las dificultades surgen y creamos soluciones. Y hay momentos en que nos atoramos porque la solución simple no aparece. Bueno, si sigo acá no aparece, pero si me corro la veo. Entonces vamos a tener que corrernos, salirnos de cuadro y que la vida diga, uy, ya no te encuentro. Sí, pero yo ahora puedo ver. Entonces, ¿cómo manejar este espíritu de la celebración para que no sea el mismo guión de las películas de Navidad donde el Grinch pretende robarse el espíritu de la Navidad y terminan todos celebrando? ¿Y qué celebran? Sí, porque es que esa es la pregunta, ¿no? ¿Nos han robado la Navidad? ¿Nos han robado esta celebración? Y la contestación es, depende de cada uno de nosotros. Ah, ah, Depende de cada uno de nosotros qué es lo que cada uno quiere y puede hacer de esto. Porque yo tengo la posibilidad de quedarme en mi dolor, encerrarme en mi dolor. Puedo encerrarme también en la queja o quedarme en la posición de víctima y de muchísima tristeza. Yo no estoy diciendo que no la tengamos, porque tenemos tristeza, hay dolor. El tema es, ¿de verdad solo me quiero ensimismar y quedarme en eso? Porque he estado trabajando con algunas familias, por ejemplo, que han perdido a su padre. Esta Navidad, el padre no va a estar en la mesa, y, pero sí está la mamá, sí están los hijos. Entonces, y si está voy a la estar, persona. y sí está. Entonces, el tema es en dónde quiero enfocarme hoy, en el momento, en donde quiero dar las gracias y poder vivir lo que sí hay, lo que sí tenemos. Tal cual. Con gratitud, insisto, por aquellos que se han ido, por lo que nos han dejado y lo que nos han enseñado. ¿Y cómo surge el tema de querer hablar del espíritu de la celebración? Si bien estaba en cierta forma planeado cuando presentamos lo que queríamos hacer a lo largo del mes, surge cuando hace un par de días, en un noticiero de Argentina, escucho que se canceló la Navidad. Y, a ver, el espíritu, y no estoy hablando de algo mágico, tómenlo como la fuerza interior que los mueve, que nos mueve. El espíritu no se puede contener por decretos, leyes o imposiciones. Fíjense lo que pasó en Rusia cuando fue el tiempo del comunismo. Se intentó prohibir el credo,
Pero después de 70 años, aquello en lo cual se creía surgió, resurgió. ¿Surgió de dónde? ¿O resurgió de dónde? Resurgió a la luz y surgió de las sombras en las cuales se había refugiado para no perecer por capricho o idea de un gobierno de turno. Entonces, se cancela la Navidad, se cancelan las celebraciones, se... Ah, no, es que hay restricciones, que los 6 pies de distancia, que mascarilla, que entonces si es mascarilla no vamos a poder comer y si... a ver. Vamos a ubicarnos en lo que sí hay en lugar de enfocarnos en los que nos quitan. Porque si nos enfocamos en los que nos quitan, vamos a llegar a estas fiestas, sean del credo que sea, desde el perdí. Este año no gané, perdí. ¿Y cómo voy a empezar un año nuevo desde la pérdida? Por lo menos haber acumulado algo que me dé un piso para poder iniciar un nuevo proyecto. No, desde la pérdida no. Vamos a ver qué ganamos. Y lo que ganamos, en cierta forma, es la independencia de las condiciones de entorno para seguir siendo. Pareciera un acto de rebeldía, no lo es. Pareciera un acto anárquico, no lo es. Pareciera una propaganda individualista, no lo es. Es ante una realidad que te dice desaparece, no molestes. ¿Cómo que no molestes? Oye, yo sigo vivo y sigo activo. ¿Qué me estás pidiendo? ¿Que desaparezca para no causarte problema? No, no, yo sigo. Lo que surge, sí, son condiciones de cuidado, porque ya no se trata de saber si esta enfermedad es verdad o es mentira, si es un plan o no es un plan. Los muertos están y los daños fueron graves Y para los que los enfermos. muertos se convirtieran en muertos. No es broma. Entonces, hay celebraciones como Kwanzaa, que hay una comunión simbolizada en compartir una bebida con un cáliz. Oigan, es una cuestión de cuidado y de amor a aquellos que comparten ese enfoque, ese credo, esa forma de celebrar la vida. Hay algo que es cierto, que es así podríamos desparramar más la enfermedad y no a cualquiera, Claro. Y es que a los que queremos. el tema es, porque son dos cosas, creo, ¿no? O sea, por un lado es, podemos celebrar, ¿no? Por un lado, podemos celebrar a nivel todo lo externo que estás diciendo, Sí, de sí. toda la situación externa, y también a nivel interno, en el sentido, y me estoy dando yo el permiso. Tenemos nosotros el permiso interior de festejar, de celebrar. Tenemos ese permiso, nos merecemos, tenemos ese merecimiento de celebrar. Y pudiendo contestar esa pregunta, es ¿y cómo vamos a celebrar? Porque quizá, y lo más seguro, es de que no vamos a celebrar como lo hemos hecho los años anteriores. Pero el hecho de que sea diferente no significa de que no vamos a celebrar diferente. Entonces, estamos viendo cada persona toma toda esta situación, toda esta pandemia, desde perspectivas diferentes. Hay quien les dice, ay, son exagerados, no, no pasa nada, igual yo lo voy a hacer igual, hacemos la reunión y todos estamos juntos. Hay quienes dicen, no, yo me quedo en casa, francamente esto está siendo muy grave, yo prefiero, estar con los que estoy viviendo y si quiere alguien celebrar conmigo, entonces nos vemos por Zoom, por video, por teléfono. Cada uno lo puede hacer desde como pueda Y y quiera. veía en un programa a Cristina sugiriendo, bueno, entonces nos ponemos en la puerta y pedimos el PCR del día anterior o del mismo día, que sea un PCR negativo, o veía a Ray oliendo un botecito de toallas desinfectantes
Y él decía, si puedo leer esto, no estoy enfermo. Busquen las formas. No importa si esa, esas formas son científicas o no. Yo lo que rescato no es la efectividad del método. Lo que rescato es que tanto Cristina como Ray conservan el espíritu que se necesita para llegar a estas fiestas, porque se les ocurrió, en medio de tantas limitaciones, ver la forma de lograr una reunión. Tenemos alumnos de nuestros cursos que nos enteramos que eh, compartieron justo la idea de Cristina, test familiares, y después de tantos meses de estar recluidos, van a tener una celebración en el patio de su casa solamente con una familia que también aceptó hacer el test, y los chicos van a estar juntos por primera vez después de meses corriendo en sus patios. Y eso es el espíritu, la fuerza para buscar formas en contra de lo que se empeña en decirte, no, no te voy a dejar, no vas a poder. Estar vivos también, también incluye la fuerza de la oposición. Si vivo es porque me opongo al final. Claro, al final la muerte gana, también. Y venga Odino y Poirón, ¿vas a morir? Sí, todos vamos a morir. Y la idea es, sí, pero mientras tanto estoy vivo. Me opuse y peleé con todas mis fuerzas. Y cada vez que me quisieron quitar algo, encontré otra forma de convertir la pérdida en una oportunidad para ganar. Y en este estoy vivo, también doy vida, construyendo, construyendo Es entre que nosotros contagia. es una manera de dar vida. Sí, es que Es contagia. un renacer. Cuando, a ver, vamos a pensar en Jesús. Bueno, sus sermones. Ok. No lo seguían, porque él hacía panfletos y... No, no. Él simplemente hablaba y dejaba abierta la libertad de ser escuchado. Mejor dicho, de querer escucharlo. Y ese tipo de, esa forma de seguir a un otro es mediante identificaciones. El otro empieza a significar algo. Y entonces llega la reconsagración del tiempo en Hanukkah. Y bueno, alguno va a poder decir, había aceite para una sola vela, pero duró 7 días, una semana. Y entonces hoy que vamos a honrar, y vamos a honrar al evento, al milagro, a la vela central que luego empieza a darle luz a cada día mientras dura encendida. Y ¿son símbolos de qué? De se puede, cuando todo decía no se puede. Entonces, espíritu. Espíritu es la fuerza que está en cada uno de nosotros. El espíritu es lo que lleva, más allá de los intereses comerciales por inyecciones que nos defienden contra una enfermedad, de la marca que sea, el espíritu es lo que te lleva a investigar y descubrir en un ambiente donde no ves a tu enemigo, pero lo descubres. Y al principio puede ser que falle. Algunos van a decidir, me atrevo, otro es, ya no aguanto esto más, me aplico la inyección, otro va a decir, mejor espero, total puedo seguir recluido un tantito más, no me hace nada, no importa. En cualquiera de las tres formas de ver lo que sigue, es que hay una intención. Quiero seguir. Quiero seguir si me aplico esa inyección. Quiero seguir si elijo no ponerme esa inyección. Quiero seguir si decido, voy a esperar. El espíritu es esto, es querer vivir. Y lo que vamos a celebrar estas fiestas es que, aún con pérdidas, hemos llegado al final de este terrible año, aprendiendo mucho de nosotros, de nuestros grupos, de la importancia de lo que es lo importante, para celebrar. Y nos vamos a un corte y volvemos en un ratito, Así es. en otro capítulo más de Aníbal y Claudia, contigo.
Estamos de regreso en este nuevo capítulo de Aníbal y Claudia contigo, después del corte. Con Y el tema de celebrar. el espíritu de la celebración. Así es. Y, pero ¿qué significa celebrar? Porque todo está cambiado. Como vieron, si participan, nosotros leemos los comentarios, son bienvenidos. Los Y escuchamos, para siempre poder los ir construyendo escuchamos. también este momento y el programa. Sí, sí, porque no se trata solamente de lo que piensan estos dos que quieren hablar y compartir, sino de qué les podemos traer que les sirva también para construir vida. Ujú. Compartiendo con voz alta. Oh, compartiendo con voz alta. Con voz alta. Con voz alta. Ok. Exacto. Para Ok. entendernos, para comprendernos, para tener claridad. Porque al pensar en voz alta, vamos aclarando lo que sentimos, lo que vivimos, lo que nos está sucediendo. Y muchas veces incluso ni siquiera es tan importante lo que me dice el otro, sino muchas veces es importante al poder decir lo que me está sucediendo, ir aclarando mi mente y se vuelve todo más claro. Entonces, retomando ahorita toda esta temática de en estas fechas, en este año que ha sido difícil para cada uno de nosotros en el sentido de enfermedad, en el sentido de pérdidas, en el sentido de miedos, qué va a pasar, en el sentido de una inestabilidad también familiar, económica, social, en todos los sentidos, es la pregunta, ¿hemos perdido? ¿Solo hemos perdido? ¿O también hemos ganado algo? Y en estas fechas de Navidad entra la pregunta también de ¿qué significa todo esto? Porque, Aníbal, sabiendo que he vivido todo esto, ¿cómo puedo yo tener esperanza? La pregunta de la esperanza, porque estas fechas, lo que es Navidad, lo que son estas fiestas, son un momento de esperanza, de comunidad y de esperanza. Entonces, La fiesta misma, el momento del año, el haber llegado, nos tenemos que volver conscientes de que era un imposible. Primero era un deseo, ya lo habíamos dicho en otros programas, ¿no? Que, que la cuarentena no iba a ser de 40 días, sino de 15, pero pasaron los 40, pasaron los 60 días, pasaron los meses, y entonces se diluyen las esperanzas. Pero resulta que llegan las fiestas y estamos todos con esta sensación de no voy a poder celebrar. A ver, memoria, memoria. Un tiempo atrás, la esperanza estaba puesta en 15 días, 40, 60. Pasa el tiempo y se diluye la esperanza. Y ya te lo olvidaste. Y resulta que hoy hay algo en ti que te choca, que te molesta, te incomoda, porque es ¿y cómo voy a celebrar? Por lo tanto, la cuarentena y la pandemia no pudo diluir tu esperanza. Si lo hubiera hecho, no te estarías quejando por las nuevas formas que vas a tener que inventar para poder celebrar. La esperanza no pudo este virus ¿qué eliminarlo. significa? ¿Qué significa esperanza? Poder esperar, esperar en lo que sigue. A nivel otra corriente, el psicoanálisis, siempre se habla que no es lo mismo estar desesperado que estar desesperanzado. Puede ser que estemos desesperados por recuperar algo de lo conocido, sin darnos cuenta que a medida que el tiempo pasa y darnos cuenta que seguimos vivos, hemos encontrado formas nuevas para vivir más allá de lo conocido. Volvámonos conscientes. El hecho de que yo pueda hoy relatar algo que perdí me tiene que volver consciente no de lo que perdí, sino que yo estoy vivo para recordarlo y con eso me hago fuerte
eso tan terrible no pudo conmigo. Así es. Y antes estábamos desesperados por volver. Y lo único que vimos es que cada vez que abrían las puertas y la realidad, las volvían a cerrar. Y cada vez que levantaban el semáforo a verde, ¡eh! Como si ya se hubiera acabado todo. Y lo volvían a llevar a semáforo rojo. No aprendemos, no comprendemos, no comprendemos que la vida es frágil, no comprendemos que la vida necesita de nuestra participación para continuarla. Claro, hay gente que la vive de una forma, hay gente que la vive de otra. Nuestra Cada uno con teoría, lo que puede. 10 ontotipos y 55 combinaciones. Sabemos que hay muchas formas de ver la vida y ninguna está bien y ninguna está mal. Ujú. Pero, vamos con un pero. Tenemos que darnos cuenta que quizás la vida que nos vendieron mediante el proceso de institucionalización del individuo a través de la educación, mediante los procesos de marketing para poder manejar o mantener el mercado activo, lo que fuera, hoy están obligados a un alto y se encuentran con un vacío. El modelo es difícil de ser sostenido y no pego de pegar patadas de ahogado, manotazos de ahogado, para ver cómo lo sostengo. No estoy diciendo que una forma de organizar la economía mundial o la vida de la gente esté bien o esté mal. Lo que estoy diciendo es que se presentó como un absoluto que fue capaz de devorarnos la creatividad para vivir. Y una vez que nos dicen esto en este momento no funciona, claro, entonces uno dice salgan de... Cuidado que esto no es sugerencia económica. Yo no sé nada de economía. Es lo que dicen, ¿sí? Queda claro. Aníbal no dice. No, no, salgan de los bancos y váyanse a las criptomonedas. O inviertan en oro. O, a ver, estamos buscando formas alternativas de conservar lo conocido. Y resulta que todas las enseñanzas, desde los chicos de la pandemia, que terminan viendo que lo que les enseñaban que era no es, y que socializar no significa solamente tener amigos, sino lo que conlleva la convivencia con amigos en una microsociedad contenida que suele fijarse en las reacciones del buleado, pero no sabe cómo contener al bully que se atreve, porque no lo puede eliminar del sistema educativo y no lo sabe corregir tampoco. Y entonces, vivir, vivir en esta microsociedad donde la socialización te lleva a aprender cómo funciona culturalmente un determinado país con una serie de valores y esta pandemia te retira. ¿Y a qué te lleva cuando te retira? A que te encuentres sin rumbo, a que, O encuentres tu propio, nuevo. pero eso ya es un escalón Sí, deseado, esperado, que no todos lo pueden cumplir al mismo tiempo. Lo interesante de una escuela es que te dicen, primer grado, el objetivo es tal, segundo grado, el objetivo es tal. ¿Y los objetivos que son académicos? No. Lo académico es secundario. Es, te vas habilitando para que cuando... ¿No les parece coincidencia que cuando egresas del high school te dan la mayoría de edad? O sea, ya aprendiste a ser un ciudadano. Ese es uno de los objetivos de la educación. Educarte como ciudadano. Pero la pandemia dijo, sí, pero no. Y entonces hay fallos en la educación virtual porque se pretende solamente utilizar a las tecnologías, a las TIC, tecnologías de información y comunicación, como un medio para aplicar el viejo sistema. Y no resulta. ¿Por qué? Y porque el sentarme derechito en un aula, con mi parte trasera bien atrás, y la luz desde la izquierda, y que las hojas, o prestar atención al frente, o estar con el pendiente de, ay, que no me llame, se diluyó. Hoy simplemente hago clic y apagué la cámara.
Ujú. O estoy tomando mi clase desde mi cama y, a ver, el sistema funcionaba en vivo porque había una autoridad presente que representaba algo, Y que me decía qué y cómo hacer. representaba la autoridad. Ujú. Y en la casa tengo la libertad. Y cuidado, porque estamos teniendo una oportunidad inmensa para celebrar una forma diferente de construir una sociedad, sin miedo. Claro, le podemos tener miedo al virus. Sí, 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 pero el virus, confiando en los científicos, esto ya es una postura existencialista. La, va- ok, la inyección que protege, no lo dije, la inyección que protege habrá llegado tarde y no habrá podido salvar a algún familiar, pero está llegando. Y ahí entra la esperanza. Y ahí entra la También. esperanza. Una esperanza que el entorno no me lo pudo dar porque incluso hay intereses políticos locales que pueden llegar a ser que determinada inyección que protege acceda o no acceda, como está pasando en Argentina, que eh, es una locura. Autorizan el equivalente de la FDA de Estados Unidos, la ANMAT, autoriza una vacuna que no es la que el... Uy, y dije la palabra. Autoriza el uso de una que no fue la que el gobierno mandó a buscar con un avión. ¿Qué estamos haciendo? ¿Cómo? Autorizan el uso de una que no es la que van a traer y que van a distribuir. Y hay que ver si la van a distribuir y cuánto tiempo la van a distribuir y para qué sirve. Y entonces quedamos atrapados en los intereses externos en un momento de crisis. Y hoy estamos acá para celebrar ¿qué? Que estamos acá más allá de lo que el entorno decida que se puede o no se puede. Y entonces, ¿qué significa celebrar? Uy, y es real, ¿eh? Es real. Miren, fuimos a buscar. ¿Qué les vamos a decir? ¿Todo esto vas a leer, Aníbal? ¿Todo esto de qué es celebrar? No, no, no lo vamos a leer. Es solamente una ayuda a memoria, porque resulta que hay, con tanto escrito, hay tantas formas de ver lo que es celebrar, que celebrar en sí no tiene sentido si uno no acompaña el acto de celebrar con un espíritu. Exacto. Y recuerden que este programa no es sobre la celebración en las fiestas, es sobre el espíritu para celebrar. Y sobre ti, sobre tu propia manera de ver las cosas, de apropiarte, de ser dueño de ti mismo, de tener tú ese permiso propio de celebrar, ese darte cuenta de que te lo mereces, tan solo porque eres tú, tan solo porque estás vivo. Por eso, tan solo por eso, tienes todo el derecho de haya pasado lo que haya pasado, estemos como estemos, cada uno de nosotros. Estamos con ese permiso de tener ese espíritu de celebrar, en donde, como dices tú, no se trata de protocolos, no se trata de algo externo que, ay, es que ahorita toca, hay que festejar, hay que, porque se dice, porque llegó el día tal que tenemos que celebrar, sino porque realmente ahorita, no solo ahorita, porque es este tiempo de festejo navideño, de Hanukkah, de todo como cada uno lo celebre, sino desde esta temática de tener Y me esta trajiste, conciencia de plenitud, esta conciencia de estamos aquí presentes y desde esta presencia, de este haber aprendido este año que lo único que verdaderamente importa es hoy, es este aquí y ahora. No tenemos el futuro. El pasado tampoco lo tenemos.
pero estamos aquí, ahorita, en este momento contigo. Estamos compartiendo juntos este momento. Y este momento es un momento de celebrar. Estamos construyendo posibilidades. Y en esas posibilidades están los proyectos. Y en esos proyectos está la historia de la humanidad. Hay un momento en el año donde se celebra esto. Pero si llegamos no a leer en horizontal, sino a leer en vertical, ese momento del año, que no me refiero a estas fiestas decembrinas, esa situación se celebra cada día. En- Entre los del credo de Cristo lo llamarán Pascua, entre los judíos lo llamarán Hanukkah. No, perdón, Pesaj, lo llamarán Pesaj, pasaje. Lo que se está celebrando es el paso de la muerte a la vida. ¿Y por qué digo que no es solamente en ese momento? Porque, por ejemplo, hay un evento eh, sin juicio, se lo podrá considerar extremo o no, no importa. Una forma, que era el bautizo, era hundir al que iba a ser bautizado en las aguas, para simular una muerte, simular una muerte, dando oportunidad a un renacer. Y el equivalente pudiera ser el paso de un pueblo desde la opresión hacia la libertad. Y estamos hablando de proyectos. A alguien se le ocurrió algo que podía ser posible y movió las fichas en el tablero, las piezas en el tablero, para convertirlo de posible en probable. Y la historia lo fue convirtiendo en certezas. Y hoy esas certezas terminan siendo verdades para algunos. Entonces, cuando estamos en este tiempo de celebración, celebrando la vida, lo que importa, reiterativos, hasta que se cansen, es que estamos vivos. Ujú. No se queden en la pérdida, recuérdenla, mantengan activa la memoria. Que su vida les haya dado algo, que la vida de nuestros muertos nos haya enseñado algo, porque, insistimos, lo que han hecho es que se nos han adelantado, pero estamos en camino hacia allá. En... Se nos han adelantado. Sí, estamos en camino. Estamos vivos caminando hacia, pero no estoy caminando hacia la muerte. Lo que estoy haciendo es honrar la vida, mientras aquello inevitable sucede. Y estoy honrando a los que se fueron cada vez que los recuerdo. Yo no sé si la inmortalidad es algo Honrar. Qué mágico. belleza lo que has dicho, perdóname, pero qué belleza lo que has dicho es honrar, honrar a nuestros muertos. Yo no sé si la Bellísimo. inmortalidad es algo mágico, implicaría un juicio. No lo sabemos. No Somos sabemos si el paraíso existe o no existe. Los que creen dicen que sí, y está bien. Los que no, no lo pueden asegurar. Creen que no, entonces cree tanto como uno otro. Hola Alicia Garza, saludos de Fort Worth. Gracias, gracias, qué lindo. Gracias por conectarte. Y participa, participa. Estamos trayendo un mensaje de vida para alimentar este espíritu de celebración. Entonces, resulta que esta persona o estas personas que se nos fueron en la vida nos dejaron mucho, nos dejaron enojos, nos dejaron alegrías, nos dejaron experiencias, nos dejaron oportunidades de vernos a nosotros respondiendo a cosas que si no hubieran estado ellos, no nos hubiesen sucedido. Y volvemos a la gratitud. Y entonces, como no sé si existe vida después de la vida,
dije, no sé, no es lo mismo saber, certeza intelectual, que creer. Claro. No es lo mismo. Entonces, como no sé si existe vida después de la vida, la inmortalidad depende de la memoria. Entonces, o nos quedamos lamentando por los que se fueron, o empezamos nuestro proceso descubriendo lo feo y lo lindo en un proceso de integración vital que los haga más nuestros que antes. Porque antes cuando estaban, quizás los veíamos una vez por semana, una vez por mes, una vez cada 6 meses, y hoy lamentamos que no estén. O lo que lamentamos es haber perdido la oportunidad de poder seguirlos viendo. Entonces, lo mágico está en que cuando hacemos este proceso de elaboración y de revisión, los hacemos nuestros de una forma que ya nunca nos dejan. Honremos no la muerte. Enfoquémonos en la vida. Honremos la vida de aquellos que murieron y que hoy no están, pero siguen estando, acompañándonos en este espíritu de celebración. Y a partir de ahí, y teniendo esa claridad, ese momento de pausa que siempre decimos, de reflexión, a partir de ahí, ¿cómo vas tú a celebrar tu Navidad, tu Hanukkah, Tu Kwanzaa cual, o cualquiera. o como tú lo celebres? Tú, cómo tú, cómo lo vamos a celebrar? Partiendo de esta reflexión, de este comprender para cada uno de nosotros qué significa para nosotros. Permítanme ser odioso. ¿Está? Odioso porque es feo ponerse de ejemplo, pero es que después de 9 meses y 10 días, recién el viernes pasado nos animamos a salir de vuelta a la calle a caminar. No en camioneta, a caminar. 9 meses y 10 días encerrados. Guardaditos. Guardaditos. Y en esos 9 meses y 10 días ocurrieron dos eventos importantes. Los cumpleaños de nuestros hijos. Y uno de ellos era la celebración de 15 años de nuestra hija. Y entonces nos podíamos quedar en la pérdida. No iba a haber fiesta de 15. Pero bueno, a Hubo nosotros vals. hubo vals. Hubo vals. Me encargué de poner en el techo una esfera de luces. Traje luces audiorítmicas, que ya las tenía, pero las desempolvé y las puse. Y elegimos vals, música moderna, láseres. Y celebramos la fiesta de 15. Y lo importante de todo esto fue que nuestra hija, para sus 15 años, comprendió, ya días antes, de qué era lo que era verdaderamente importante para sus 15 años, para su celebración. Se dio cuenta que no se trataba de hacer algo grande, espectacular, que todo el mundo lo pudiera ver en Facebook para mandar fotos, sino que lo importante era en esos momentos pequeños de conexión, porque estuvo conectada consigo misma, estuvo conectada con sus 15 años que había vivido con mucha plenitud y también estuvo conectada con cada uno de nosotros que la festejamos esas realmente 24 horas Y un detalle en, que, en, 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 en plenitud. y a esto de la plenitud va el detalle, un detalle que es importante en este tiempo de restricciones. Nosotros quisimos celebrar los 15 años de nuestra hija. Nosotros somos los celebrantes. Nuestra hija quizás no se dio cuenta, pero cuando recibió y participó y bailó el vals y nos abrazó a nosotros con su sonrisa, la que celebró fue ella. Entonces, cuando nos reunimos en estas fiestas, Y deja nada más de antes, quiero decirlo, nos dijo que había sido el cumpleaños más feliz que había tenido en toda su vida. entonces, Entonces no es lo externo lo que lo hace. Ahora sí te dejo en, hablar. lindo. Perdón.
¿Por qué? No, nada que ver. Todo es con respeto y eso me gusta. Todos tenemos derecho a hablar. Y la idea es que en este momento de celebración de fiestas, no necesitamos tener a la familia extensa al lado nuestro para invitarlas a una celebración. Hemos hablado de que podemos hacer algo tan imposible como celebrar con nuestros muertos al honrarlos. Oigan, pero ya no están, pero están. Claro que están, de alguna ¿Y manera qué? están. Vamos a decir que porque no tenemos a la parte de la familia extensa al ladito, abrazándolos, no vamos a celebrar. Podemos celebrar con un ausente y no vamos a poder celebrar, ausente físico, no afectivo, y no vamos a celebrar con un presente físico que no puede estar por limitaciones ajenas a él. El espíritu de la celebración tiene que trascender el límite físico de la casa y de la mesa. Y si tenemos, no importa cuál sea la empresa, la posibilidad de teleconferencias. Y sí, hagamos como en la viñeta, como en la caricatura. Pongamos un pavo donde los celebrantes son pantallas. Y hagamos así. Y abracemos al otro, que no sea un emoji. Hagámoslo nosotros. Te abrazo. Y que el otro reciba el significado más allá de la limitación. Porque hay un otro del otro lado que no se quiere olvidar de mí y está honrando mi vida trayéndome a su mesa. Y lo curioso es que yo puedo armar mi mesa y traer a ese otro a la mía, y se va armando una red que trasciende la frontera física y le da más peso al significado de celebrar. No sea cosa que esta pandemia que nos ha quitado tanto nos termine enseñando que nos está trayendo mucho más que Claro. lo que se ve o se percibe Por eso como te perderlo. pregunto, para finalizar, Aníbal, ¿nos robaron la Navidad? No lo No, voy a permitir. no nos robaron Y la ni el Navidad. Hanukkah ni el Nada Kwanzaa. nos va a robar el espíritu de celebrar si tenemos la conciencia de todo lo que hemos estado platicando. En un programa de duelo, y con esto vamos cerrando, habíamos dicho que perdí cuando perdí lo que perdí. Cuando logramos elaborar y responder eso, la pregunta cambia. ¿Qué gané cuando perdí lo que no quería perder? A ver si podemos hacer este cambio de observador Mm. y celebrar con plenitud estas fiestas para cerrar un ciclo y abrir el camino a lo posible el siguiente año. Y Por esto, eso, Claudia, muy felices fiestas a cada uno de ustedes y un fuerte abrazo con nuestros mejores deseos. felices fiestas desde Aníbal y Claudia, Contigo. contigo.